Hola Libra, bienvenido a este canal, soy Aleli. Qué honor es para mí estar haciendo esta lectura para ti. Toma del mensaje lo que te resuene o quieras ver hecho realidad en tu vida, el resto solo suéltalo. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Y mil gracias porque viéndonos apoyas nuestro refugio animal, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Tu primera carta es la carta del 6 de pentáculos o 6 de oros. Tenemos al 4 de oros y créeme que eso no es coincidencia y se han volteado dos cartas, el 7 de bastos y la carta de la rueda de la fortuna como tu arcano amigo. ¿Ok? Vamos a ver quién es tu arcángel protector hoy. Y el arcángel Uriel te dice lo siguiente. Querido Libra, confía en tus decisiones financieras. No seas tan precavido con tus finanzas personales. Solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Mira qué mensaje tan bonito el que tus guías espirituales te están entregando hoy. Como te decía, no es coincidencia que iniciemos con dos cartas de pentáculos, el 4 y el 6, porque me habla de que tus guías te quieren hablar mucho acerca de esta parte económica. ¿Has tenido como muchas dudas o muchos miedos e inseguridades respecto a lo que viene en tu futuro en cuanto al dinero y al trabajo? ¿Te preocupas si a futuro vas a poder em, como solventar todos tus gastos? El 4 nos dice además que tienes miedo de tener que recortar como la calidad de vida que tienes. Quizá en este momento tú ya has tenido que hacer ciertos ajustes a tu economía, venías como acostumbrado a cierto ritmo de vida, a ciertas comidas, a ciertas marcas de ropa, a poder acudir a ciertos lugares o tener tus cuentas siempre al día. Pero en ocasiones la vida nos da un giro y pensamos que todo el tiempo vamos a estar allí en la mala. Hoy tus guías espirituales te dicen que si bien es importante durante esta época de tu vida ahorrar, tener un presupuesto como muy organizado de tus finanzas, em, acciones positivas que tú hiciste en el pasado en cuanto a la parte material o económica, es decir, gente a la que ayudaste, cosas que donaste, que diste, acciones que hiciste de manera altruista, se te van a regresar en buena forma. Entonces sí, ahorra, mantén como un presupuesto bueno, pero también espera ayuda de parte de personas que en algún momento quizá ayudaste o que dinero inesperado llegue a ti. Y cuando eso suceda, acuérdate que es como el buen Dharma, el Dharma que está llegando a tu vida para hacerte un pago a tu favor por haber compartido cuando has tenido como la oportunidad de compartir. Entonces, aunque ahorita el panorama esté un poco difícil, aunque ahorita te haya tocado como apretarte un poquito, ajustarte un poquito en tu estilo de vida, esto es algo que mira la rueda de la fortuna evidencia que va a ser algo transitorio, ¿sí? La carta del 7 nos habla de que eres una persona tenaz, perseverante, siempre echada para adelante, que tú no te rindes frente a las adversidades. Entonces, no te rindas, o sea, esto es solo como un bache pequeño que estás atravesando. Esto no va a definir toda tu vida. Toda esta situación va a dar un giro a tu favor, ¿sí? Un giro positivo y un giro que está además por destino, ¿sí? Entonces no te vas a quedar aquí estancado y no siento que esto que estés atravesando vaya a ser por un largo tiempo. Si en este momento tu economía es estable y a ti esto no te preocupa, de igual manera estaría muy bien como destinar cierta parte de tu presupuesto en ayudar a otras personas. Sí, el compartir siento que te permitiría como sembrar buenas cosas y traer muchas más bendiciones en esta área de tu vida, ¿vale? Vamos a ver quién es tu arcano amigo y tenemos el 4 de bastos.
El 4 es una carta que nos habla de muchos festejos, muchas celebraciones, pero también es una carta que me habla de cómo tú vas a entrar como en una etapa de armonía y de idilio, especialmente con gente de tu trabajo, ¿sí? O con gente que está a tu alrededor, con quienes la situación venía como un poco tensa. Mira que se aproxima una etapa de idilio, de buen resultado. También trabajos en equipos que estés realizando o metas que tengas en común por las cuales estés luchando junto a otras personas, se te van a estar dando de una manera bastante favorable para ti, ¿vale? Vamos a ver qué más quieren decirte tus guías a través del tarot. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas mientras yo barajo y que actives esa campanita. Tenemos a la sota de bastos, la carta de la torre, ya, wow. Bueno, hay una persona con quien tú has roto comunicación. Sí, aquí hay un contacto cero, aquí hay un emisario o un mensaje. Lleva una persona con la cual tú ya no estás hablando, puede ser amigo, amistad, familia, pero es una persona que la verdad sí quiere comunicarse contigo. Lo que pasa es que esta persona tiene como un panorama bastante oscuro de la posibilidad de comunicarse. Sí, o sea, piensa que tú le vas a recibir de una mala manera. Le detiene mucho como el temor, ¿sí? La última conversación o la última discusión grande que ustedes han tenido, porque aquí está la carta de la torre, me habla de un final que fue bastante difícil para ambas partes, pero en especial para ti. ¿Por qué? Aquí está el 5 de oros y eso me habla de que alguien cometió un error muy grave hacia ti. Una persona que de pronto en su momento no midió como las consecuencias de las acciones o de las actitudes que estaba tomando. Hay un mensaje o siento que esta persona va a estar enviando a alguien más a tantear el terreno contigo, a ver cómo está Libra frente a la situación, cómo le estarías tú recibiendo, si en algún momento te ve como un poco más relajado, relajada para poder como abrir ese espacio, esa posibilidad de diálogo y arreglar las cosas contigo. Yo siento que tú todavía estás como un poco lastimado, ofendido o herido por la actitud de esta persona. Te lo cuento que se quiere comunicar porque quizá tú estés pensando que esta persona ya pasó página de la ruptura o de la pelea que hubo contigo, pero lo cierto es que no, ¿sabes? Es alguien que ha estado pensando mucho en lo que ha sucedido, que le da bastantes vueltas, alguien que piensa como en ese error cometido y que quizá em, en algún momento tuvo que vivir algo muy similar, ¿sí? Pienso que era alguien que te criticaba bastante por la energía del oráculo acá. Es una persona que en cierto punto puso como en duda tu valor y que hizo como acciones imprudentes, ¿ok? Acciones que tú no merecías. Por acá el oráculo de luces y sombras me dice que es alguien que a veces como que no es muy coherente entre lo que dice, lo que hace, entre sus creencias, sus pensamientos y sus acciones. Entonces eso te genera a ti cierta como desconfianza y también eso fue lo que te decepcionó de él o de ella. Ya pues lo que tú decías hacer al respecto de la situación dependerá de si tú quieres perdonar a esta persona, si tú le quieres perdonar pero no darle un chance nuevo. Eso pues ya dependerá de ti y de lo grave que tú consideres que ha sido ese error. Números que para ti sean una señal, tenemos al 4 y Acuario, tenemos al 19 y Sagitario, al número 60 y el número 25, ¿ok? Buenos signos claves, tenemos a Tauro, tenemos a Capricornio, está Leo, Tauro vuelve a salir, Sagitario, Aries, ¿ok? Puede ser el solar o el ascendente de alguien. Letras que sean claves en esta lectura o en estos días, la A, la Z, perdón, la S,
la N, la M, la K, la P, ahora sí la Z y la O. Inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a una persona especial o un lugar que vas a estar visitando en próximos días. Este ha sido el mensaje de tus guías. Cuéntame si algo resonó. Em, Te invito a suscribirte para vernos en otra oportunidad, que todos tus sueños, tus metas y deseos para esta semana y para este mes se hagan realidad. Lo decretamos, hecho está. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.